bom dia a todos. Com grande prazer que damos continuidade aos trabalhos do seminário começado ontem. Temos a satisfação de termos a apresentação da professora Concepción García Sáiz, que é diretora do Museu de América de Madrid, e che possui una larga traiettoria giustamente no studio soprattutto da pintura, da cultura colonial, da América colonial, e in particolare tem estudos importantes sobre a pintura de castas, a chamada pintura de castas, realizada na América Meridional. Para quem, não tiver familiaridade com esse tema, a pintura de castas é a pintura, que representa as miscigenações raciais, entre as várias raças que acontecem na América colonial. Justamente temos uma larga tradição, com muitas exposições importantes de que a professora foi curadora. Então, agradeço muito ela pela presença e pela possibilidade de escutá-la hoje. Muito obrigado, professor. Muchas gracias. No podría empezar de otra manera sino dando las gracias precisamente al profesor Luciano Migliaccio y a la Universidad de Sao Paulo, y muy especialmente también a todos ustedes, en concreto al profesor Mario Sartor, que ha sido mi introductor en el tema, y agradecerles muy sinceramente todo lo que están enseñándome. Llevamos un día solo y, bueno, caramba, ha sido denso y profundo. Así que muchas gracias a todos. Quiero también aprovechar esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes para ofrecerles el Museo de América como, bueno, quienes trabajamos en él tenemos una máxima, y es el considerar que el Museo de América es territorio americano, tanto para que los americanos que van para Madrid se sientan como en su casa, como para que americanos y americanistas en general sientan también que aquella es su casa y que estamos muy honrados siempre de atenderles en sus investigaciones o en cualquier tipo de necesidad relacionada con los materiales que tenemos, de participación en exposiciones, etc. Así que quería aprovechar también esta ocasión para ello. Entrando ya en materia, ayer, a última hora, cuando se estableció la interesante discusión con que se cerró el día, entramos en un tema que yo iba a utilizar como introducción, que voy a utilizar como introducción a mi presentación, y es el de un tema preocupante que el colega desde Portugal decía, la ausencia de imagen y la ausencia de textos relacionados con América que se advierte en Portugal. Y con relación a España podemos decir que la ausencia de textos no es tal, hay una saturación incluso de textos. Podemos decir que desde los primeros momentos en que Colón, con sus cartas y su diario, da las primeras noticias del continente americano, pues a lo largo de siglos, si algo no ha faltado, ha sido información escrita. Pero esa información escrita no ha tenido la divulgación que hubiera sido de desear. Por lo tanto, también la ausencia de conocimiento, la ausencia de datos, muchos de los textos que escriben soldados que participan en las batallas, en los viajes de descubrimiento, religiosos que narran la historia de sus órdenes en toda América, funcionarios que también escriben,
los célebres cronistas, lo que llamamos en términos generales cronistas de todo tipo, escriben enormes cantidades de folios que después, desgraciadamente, no ven la luz pública. Creo que ahí es donde está uno de los problemas más importantes en España, puesto que podemos comprobar incluso que la mayor parte de estos textos son publicados ya en el siglo XIX, incluso en el XX por primera vez. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos momentos? Pues que todos estos textos deben de tener la autorización para su publicación, y sí es cierto que desde la Corona lo que hay es un secretismo total con relación al tema de América. Desde España deberían de difundirse al mundo entero las imágenes a través de los mapas de los sucesivos descubrimientos, de los diferentes derroteros que se van abriendo, y eso no es así. La cartografía no se produce en España, sino en Centro Europa. Es una mezcla. Por un lado, existe la figura del cosmógrafo mayor de Indias. Por lo tanto, sí, institucionalmente existe esa recogida de información. Pero, como digo, el problema está en que esa información no sale. El Consejo de Indias recibe también todos los textos y, en la mayoría de los casos, los inmoviliza. Se da incluso el caso de algún libro que, tras ser publicado, es paralizado también y recogido. Y empresas tan importantísimas como la que lleva a cabo Fray Bernardino de Sahagún en el Virreinato de la Nueva España, esa empresa enciclopédica que ha sido reconocido Fray Bernardino como el precursor de la antropología, el padre de la antropología. Toda esa obra, cargada con cientos de ilustraciones, queda también sin publicar. ¿Cómo quedan sin publicar? La inmensa mayoría de los libros, ilustrados o no, que se están produciendo en estos momentos. Por lo tanto, ese vacío sigue estando. Es curioso que si pensamos en momentos tan trascendentales como incluso el regreso de Colón y cómo atraviesa la península para ir a presentar a los Reyes Católicos a Barcelona todos los resultados de su empresa, no generan en España ni la más mínima relación escrita, ni además la más mínima imagen. Es más, si consideramos que los retratos de los grandes personajes relacionados con el propio Colón, Cortés, Pizarro, son todos atribuidos, pero que no tenemos la seguridad, la certeza de que sean ellos, y no tenemos los datos, no tenemos la documentación de que se encargaran esos retratos en loa de estos personajes, vamos viendo que es una situación como mínimo muy peculiar. Aunque parezca lo contrario, España en esos momentos está volcada no hacia América, sino hacia Europa. Y el tema americano no trae la atención que desde nuestro punto de vista podría merecer. Es más, si revisamos las bibliotecas de la época del siglo XVI, del XVII, del XVIII, las bibliotecas publicadas, nos encontramos con que el tema americano no alcanza ni el 1% de su presencia en estas bibliotecas. Y, sin embargo, sí hay libros relacionados con los viajes hacia Oriente, libros sobre los turcos, libros evidentemente de temática religiosa. Es decir, el tema americano no es un tema prioritario en la España del periodo colonial, precisamente. Sin embargo, como digo, la información se va acumulando, una información que, cuando lleguemos al punto de los que nos interesa, del siglo XVIII, nos vamos a encontrar con la Ilustración, nos vamos a encontrar con que muchas veces estos científicos que preparan sus viajes con gran minuciosidad, que mandan comprar libros a Inglaterra, a Francia, que se hacen con los instrumentos
más modernos para llevar a cabo sus investigaciones, aunque tienen a su disposición toda esta información acumulada, como decía, en el Consejo de Indias, muy pocas veces recurren a ella. Tenemos que tener en cuenta que ahí incluso estaba toda la documentación que conocemos con el nombre de relaciones geográficas. Felipe II manda a todas las autoridades de las posesiones españolas un cuestionario de 50 preguntas para que sea hacia 1577, entre 1577 y 1584, es cuando se envían y se recogen, para que se conteste con relación a todos los aspectos físicos de las poblaciones, humanos, la producción, e incluso se dice que siempre que pueda hacerse, que se manden imágenes de él. Podríamos decir que es un precedente con otras intenciones, naturalmente, pero es un precedente que después podremos ver en la estructura que se da a las propias expediciones, como una empresa de Estado y con una planificación hecha desde el Estado. Tal vez la figura en estos finales del siglo XVI, que sí va a ser recordada por los científicos, por los integrantes de las expediciones, de varias de ellas, es la importante figura de Francisco Hernández, el doctor Francisco Hernández, que es enviado también por Felipe II, en principio al Virreinato de la Nueva España, aunque se tenía la intención de que recorriera toda América. Es conocedor de botánica, de zoología, de cosmografía y de geografía, es decir, es un hombre muy preparado para el trabajo que va a hacer. Incluso ha traducido, comentando la obra de Plinio, y es nombrado protomédico de las Indias y, como digo, es enviado en 1570 para estudiar la historia natural con una especial atención a las plantas y las hierbas medicinales. Tenía su trabajo un objetivo también económico muy concreto, que era, porque así se expresa en las cartas que se conocen, evitar con ello, o sea, descubrir estas plantas y el uso medicinal que tenían, y evitar con ello la sangría que podía ser, el estar enviando productos desde España y al mismo tiempo aprovecharse desde España y desde Europa de las características de estas plantas. Es decir, tenía una función utilitaria fundamentalmente. El propio Hernández decía que yo voy descubriendo, experimentando y dibujando las cosas naturales. Su trabajo llena varios volúmenes, pero desgraciadamente cada vez se hace más lento y más largo, y Felipe II tiene prisa, no le concede el tiempo suficiente para finalizar toda su obra. Cuando la obra que él mismo va mandando poco a poco a España para que no se extravíe en conjunto, para protegerla, cuando toda esa obra ya está en Madrid, pues queda relegada, y en un momento dado el trágico incendio de Escorial desaparece gran parte de la obra. Después se ha ido recomponiendo algo, y lo que sí sucede es que hay una edición parcial, no realizada por él, sino por Monardes, que es lo que más conocemos de esta. Bueno, digamos que esta es el precedente más directo, y como les decía, que los propios expedicionarios mencionan a veces. Pero en realidad, en el siglo XVIII los ojos están puestos en Francia y en Inglaterra. La emulación de los estados, de los grandes estados europeos, es uno de los objetivos que tiene también la organización de estas expediciones científicas. Es una emulación para situarse en el nivel de los países civilizados, porque los países civilizados son los que se ocupan de estudiar a los demás.
los que se ocupan de conseguir este conocimiento. La ciencia también debe de tener su aplicación práctica, porque cuestiones como el desarrollo del comercio son fundamentales, y por lo tanto el fortalecimiento de las vías de navegación, el reconocimiento de los puertos, de las ensenadas, de donde, puesto que los barcos ya tienen unas dimensiones muy diferentes. Todos estos temas son muy importantes para las expediciones. Por eso muchas de ellas, además de llevar unos objetivos, digamos, más puramente científicos, llevan estos objetivos económicos y al mismo tiempo políticos, porque la intención también de controlar las áreas, en el caso de España, las áreas ya de dominio español, pero también, lo veremos después, esas áreas que están fluctuando, sobre todo en el norte de Norteamérica. Ahí ya se están posicionando los rusos detrás de establecerse en Alaska, los ingleses, los propios norteamericanos, y España tiene ahí unas fronteras muy difusas que quiere de alguna manera consolidar. Se necesita, se busca el conocimiento para reforzar el poder del propio imperio. Eso significa que a lo largo del siglo XVIII, podemos entre 1735 y 1807 aproximadamente, podemos como mínimo contar con 40 expediciones científicas, la mayoría de ellas directamente organizadas desde España y por el Estado español, otras participando España al autorizar la presencia de otros estados y conseguir introducir algunos científicos españoles para su formación y para al mismo tiempo es de suponer pues, el control de lo que estaba sucediendo en esa expedición. Así se abre en 1735 con la expedición astronómica al Ecuador, que es la que se hacen los franceses al mando de Louis Gaudin, aunque no es él la figura más conocida, sino la Condamine. Pero para España es muy importante esta expedición porque ahí se autoriza a entrar en el territorio español con este fin, a cambio de que participen dos jóvenes científicos, los guardiamarinas Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que serán fundamentales para el desarrollo de la ciencia ilustrada. Podemos saber que las áreas más recorridas, más investigadas en ese sentido, pues son la Patagonia, Paraguay, el área del Orinoco, las Malvinas, todas aquellas zonas que al mismo tiempo tienen problemas fronterizos, problemas de límite con Portugal, naturalmente. Y nos vamos a encontrar con importantísimas expediciones, pues, por ejemplo, la de Ruiz y Pavón al Virreinato del Perú, de la que ya se hablaba ayer, que son durante 10 años, se recorre entre 1777 y 1787, se recorre el virreinato realizando una enorme cantidad de dibujos y al mismo tiempo recolectando objetos. Parte de esos objetos se encuentran en el Museo de América. El otro punto importantísimo, como ya les decía, es la costa noroeste. A la costa noroeste se van a enviar sucesivas expediciones o subexpediciones, ¿no? Prolongaciones de expediciones más amplias y más generales. ¿Qué decir de la expedición? No se puede decir exclusivamente una expedición, pero del gran trabajo de Mutis en el Virreinato de la Nueva Granada, que va desde 1783 a 1810, del trabajo de Sesé y Mociño en el Virreinato de la Nueva España, que va desde 1787 a 97, es decir, una larga enumeración sin tener en cuenta algo que en estos últimos años se está empezando a conocer
con mayor precisión, que son las expediciones organizadas desde los propios virreinatos, ¿no? que van sumando una producción extraordinaria. Bien, pues en 1789 se inicia la mayor expedición por su amplitud y por sus objetivos y por todo lo que supone la expedición que conocemos con el nombre genérico de Malaspina, Expedición Malaspina. Esta expedición, que va a realizarse al mando de Alejandro Malaspina, tiene un largo proceso de gestación y, evidentemente, como les decía al principio, al hablar del comienzo del siglo XVIII, la referencia no va a estar en toda esa información del pasado colonial español, sino la referencia va a estar en Cook, en La Perouse, en Bougainville, reconocida específicamente en los textos fundacionales, podríamos decir, de la expedición, pero al mismo tiempo reconocida porque sabemos que entre los libros que llevaba la expedición iban los libros de Cook. Eso en ocasiones nos permite identificar cómo algunas de las ilustraciones que produce la propia expedición Malaspina están directamente vinculadas a los modelos ya establecidos por Cook. Es decir, también en este terreno de las expediciones científicas y de la objetividad y de la presencia física y realmente visión de los espacios que se reproducen o de los personajes, también juegan su parte los estereotipos y los modelos que van a pasar de unas expediciones a otras. Veremos algunas de estas cuestiones ahora. Bien, digamos que todo este proceso se cierra tal vez con una expedición también importante, que es ya entre 1805 y 1807, que es la de Dipé, al virreinato de la Nueva España, también francés al servicio de la corona española. A lo largo de todas estas expediciones, lo que se establece también es una relación muy importante con los científicos más relevantes de Europa. Y muchas veces algunos de estos científicos se incorporan a las propias expediciones e incluso una vez terminada la expedición se quedan en América, se quedan en Lima o se quedan en Bogotá y se hacen cargo de las cátedras de matemáticas, del jardín botánico correspondiente, etc. Es decir, hay una conexión y una relación muy importante. De hecho, pues uno de los primeros viajeros en este sentido, precisamente que va a Cumaná, que es Loveling, es un discípulo de Linneo, es al parecer su discípulo favorito, ¿no? Y desarrolla su trabajo precisamente en la América colonial. Así podríamos encontrar numerosos ejemplos y, bueno, el reconocimiento internacional de la figura de Mutis pues es sobradamente conocido. Bien, vamos a pasar ahora a ver una serie de imágenes relacionadas específicamente con la expedición Malaspina. Todas ellas pertenecen a la colección del Museo de América, pero sí quiero decirles que la producción de la expedición Malaspina está distribuida fundamentalmente en Madrid en 3 instituciones, que son el Museo Naval, donde hay una buena parte de sus dibujos y, sobre todo, lo que es más importante, el archivo. Ahí están los diarios originales de Malaspina y la mayor parte de la documentación de la expedición. Luego, en el Jardín Botánico está todo lo relacionado con la botánica y la zoología, y en el Museo de América hay una selección que precisamente tiene un origen muy, muy interesante, porque uno de los geógrafos que participó en la expedición, Felipe Bauzá, una vez que regresan a España por vicisitudes de las que hablaremos, aunque sea rápidamente al final,
viaja a Inglaterra y se lleva una gran cantidad de sus apuntes, de los dibujos que han sido acumulados por él a lo largo del tiempo, y esa colección pues se vende, y el Museo de América tiene la fortuna de que en los años 70 el propietario de esa colección la done al museo. Por lo tanto, esa es la procedencia completamente documentada, ¿no? Curiosamente, en esta parte de la colección, la que posee el museo, precisamente por tener esa procedencia, se han introducido dibujos que no son de la expedición Malaspina, aunque tienen esa misma temática. Eso ha llevado a mucha gente al error de considerar que todos eran de la expedición, pero es evidente que no. Son dibujos adquiridos o conseguidos de otras maneras por Felipe Bauzá y sumados a su colección personal, ¿no? Bueno, en este sentido, les digo que las imágenes que vamos a ver son específicamente del museo y van a estar en torno a dos temas que me interesa mucho que comentemos incluso posteriormente, porque creo que de alguna manera no han sido muy tratados con relación a las expediciones de gran envergadura, como es la de Malaspina, y que merecen la atención. En primer lugar, por favor, Luciano, pues. En primer lugar, vamos a ver una serie de imágenes en las que la propia expedición aparece representada. Es decir, incluso cuando aparentemente el tema es un paisaje, una ciudad, personajes americanos, la expedición se representa a sí misma. Se está dando lugar a ese reconocimiento de su función como ciencia. Están ejerciendo la ciencia. Es la expedición la que está certificando la realidad, podemos decir, de esas imágenes. Realidad que, por otro lado, podríamos incluso poner en tela de juicio en algunos casos, puesto que sabemos que a lo mejor ese paisaje no existe, o al menos no existe tal y como ellos lo representan. En fin, eso no significa nada en contra del propio valor de lo que ellos están queriendo manifestar. La primera imagen, por lo tanto, que les ofrezco es la del corte de una de las fragatas, con toda la implementación que llevan en sus bodegas y todo el material, todos los materiales, los instrumentos, todo lo que va a facilitar el protagonista fundamental en esta obra es la propia expedición. Pero a partir de ahí vamos a ver, bueno, algunos, como saben, también esa es otra de las cuestiones que me parecen interesantes y que hay veces que se pasa demasiado rápido sobre ellas, y lo que es la metodología del trabajo de las expediciones. Es decir, cómo primero hay una serie de bocetos que son los que menos se conservan, curiosamente. Bueno, eso suele suceder, al menos en España es muy común que los dibujos preparatorios, incluso con otros temas, no se conserven de la misma manera que se conservan en otros lugares. Pues la propia expedición pasa lo mismo. Los dibujos preparatorios, que sin duda existieron a centenares, son los que más nos faltan. Aquí tenemos algunos de esos dibujos preparatorios, pero lo que me interesa resaltar son imágenes de este tipo, en las que incluso, como digo, ante una ensenada, ante un puerto, ante la vista de una ciudad, tal, los barcos están allí. Es la firma de que el laboratorio científico está allí. En algunos casos incluso verán que está el propio observatorio también, y en algunos otros casos que incluso están los propios personajes, ya sean, como podremos ver, simplemente los marineros haciendo la aguada, recogiendo el agua potable para la travesía,
o los dibujantes, al que se le puede ver sentado con una tablilla haciendo su trabajo, o los propios científicos con los instrumentos haciendo mediciones, eso. Ellos, como digo, en un alto porcentaje del conjunto de los dibujos van a estar presentes. Por favor. También podemos advertir en estas imágenes que están presentes esos convencionalismos. Hay algunas que nos muestran cómo, aunque sean diferentes lugares, diferentes puertos, tienen, podríamos decir, un aire de familia, ¿no? Y es que también tenemos que considerar que, aparte de lo que les decía antes, que se llevan los libros de Cook y que muchas veces se inspiran más por las imágenes que por la propia realidad, también sabemos que trabajan a partir de los grabados de los puertos europeos de Vernet. Por lo tanto, el trabajo de gabinete también tiene mucha importancia en este. En algunos casos, como los que estamos viendo, esa presencia es muy llamativa, esa presencia de la expedición. Podemos ir pasando. En otros se queda más diluida, incluso se mezcla con las embarcaciones indígenas que se aproximan. Siempre es la relación de la expedición con los naturales o la relación de la expedición con el propio paisaje. Aquí, en esta, a la derecha, si ven, está el observatorio, es esa especie de tienda de campaña, ¿no? Que se puede, ahí es donde los expedicionarios situaban su lugar de trabajo para las mediciones, en fin. Podemos seguir. En este caso, por ejemplo, la cascada de Querétaro, si ven los personajes están ahí abajo a la derecha, y el personaje que está sentado es, podríamos decir, un autorretrato, se está representando a sí mismo. Él va más allá de la imagen que nos está facilitando. La siguiente. En algunos casos son exclusivamente, ni siquiera hay elementos que permitan identificar el espacio preciso en el que se está reproduciendo. Son las fragatas o las goletas, las que son las grandes protagonistas, ¿sí? También en esos espacios naturales más singulares, que incluso muchos autores, y yo creo que es cierto, se refieren a que estos dibujos ya tienen un tinte romántico. Son generalmente las obras de Brambilla, del italiano Brambilla, que realiza la mayor parte de las vistas, y podemos también seguir ese proceso desde el apunte, desde el boceto, cómo se va depurando, podríamos decir entre comillas, ¿no?, hacia el gusto estético, que un poco en el sentido de lo que se hablaba ayer, ese gusto estético que está directamente relacionado con lo científico, que no solo no se contradicen, sino que se refuerzan, ¿no? Siguiente. Incluso en algunos aspectos que son totalmente indígenas, ¿no? La construcción, la fortificación, las casas indígenas, la presencia de los expedicionarios dando fe y dando constancia de que eso es así. Sin embargo, también nos consta que en determinadas áreas no llegaron a estar y se mueven a partir de las descripciones de otros, ¿no? Algo que también es muy habitual, ¿no? La siguiente. Aquí, supuestamente, la narración tendría que ver con el enterramiento el sepulcro, perdón, de un personaje indígena, pero también en primer término es muy importante también entender cómo a la hora de componer, porque naturalmente si en los bocetos, en los apuntes sobre la realidad, el dibujante, que muchas veces no son los dibujantes, digamos, más profesionales los que lo realizan, si están frente al objeto, pero después cuando se recompone esa imagen, entonces es cuando
los primeros, segundos o terceros planos adquieren su importancia y ahí es donde se remarca. Por favor. Seguimos, la idea es la misma, la siguiente. En muchos casos incluso se pone de manifiesto ya el establecimiento, aunque sea muy pequeño, pero el establecimiento español en ese área. Bueno, tiene que ver con esa delimitación que se está intentando hacer, delimitación de fronteras que finalmente no se consigue hacer, ¿no? Pero es lo que se está transmitiendo. Nosotros ya poseíamos este espacio. De hecho, sabemos que coinciden expediciones de varias procedencias y, bueno, muchas relaciones, en muchas ocasiones, hay una relación correcta, incluso amistosa, y en otras, sin embargo, no es así. Bien, podemos seguir. La idea es continuamente la misma, ¿no? Incluso en algunos casos ya ha perdido ese primer plano y está al final, pero ahí permanecen, ahí se mantienen. Siguiente. En esta vista casi prácticamente una vista aérea, bueno, pues si agudizamos la vista vemos que también en la ensenada también están ahí. Siguiente. Seguimos. Aquí el barco está abocetado, ¿no? Pero la relación de los expedicionarios con los indígenas. Siguiente. La anterior era una imagen, digamos, de paz y esta es una imagen de confrontación. En este caso, por ejemplo, asistimos a una fiesta de la hija del cacique Macuina. Es la fiesta de la pubertad de la hija, un gran festejo en el que la familia normalmente se arruinaba por completo, es el postla, lo que se conoce con esta denominación, la gran fiesta de la pubertad de la hija, y los expedicionarios están ahí participando de la fiesta y al mismo tiempo como espectadores que están enjuiciando, podríamos decir, lo que están viendo. ¿Seguimos? La misma idea, la pequeña fortificación que hay a la izquierda con la bandera. Seguimos. Bueno, podemos pasar esta, si te parece, para no entretenernos. Seguimos viendo la misma cuestión. La única idea de pasarles, digamos, tantas imágenes semejantes es para que vean que el porcentaje no es pequeño, que es que es uno de los elementos fundamentales, ¿no?, de la propia expedición. Siguiente, por favor. Bien, el otro aspecto al que me quería referir era específicamente a este tema de transformación de la imagen hasta llevarla a los códigos estéticos propios de la ciencia y del arte occidental en esos momentos. Quiero que retengan un poco estas imágenes porque las siguientes van a tener relación con ellas, que vean que la figura anterior es la misma que está aquí representada en el grupo, es esta joven que a continuación vean el proceso de cómo, digamos, va perdiendo, ¿cómo podríamos llamarlo?, lo rudo de la representación y se va refinando, va entrando en este proceso hasta la siguiente, hasta esta obra, ¿no? Ese proceso que seguramente se llevaba a cabo con la gran mayoría de las imágenes, tenía, como es lógico, un fin que era el de la publicación que desgraciadamente no se llevó a cabo.
cuando hablamos precisamente de todo este enorme bagaje de información que reúnen las expediciones científicas del siglo XVIII, tenemos que lamentablemente utilizar las mismas palabras negativas relacionadas con la falta de publicación de toda la información que se acumuló durante el siglo XVI y el siglo XVII. Desgraciadamente, la expedición de Malaspina no llegó nunca a publicarse en su conjunto, digamos que se ha publicado en estos años, ¿no? Pero, y se publicó a finales del siglo XIX una parte, Novi Colson publicó precisamente la parte de Norteamérica, pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de este mismo tema, ¿no? Como este es el dibujo preparatorio, ese es el dibujo acabado. Lo hay en todos los que podríamos considerar los niveles de calidad. Esto es preparatorio para esto. Estos magníficos retratos tienen, si poseyéramos, que en muchos casos no es así, por eso es tan interesante la representación de la negrita de Manila, que era la que hemos visto antes. Si pudiésemos seguir en todos ellos, seguramente estaríamos en el mismo tema. En la propia expedición, en la propia documentación de la colección del museo, aparecen unos dibujos de estas características. Estos no son hechos por los miembros de la expedición Malaspina, pero sí son recogidos por la expedición Malaspina. Esa también es una práctica que tenemos que tener en cuenta al movernos dentro del trabajo de las expediciones científicas. Las expediciones no son lineales, no van a un sitio, realizan sus dibujos, se marchan, no, mantienen unas fuertes relaciones con el mundo de cada uno de los lugares donde se detienen, y en este caso, por ejemplo, es muy probable que recogieran una serie de dibujos ya hechos. Se sabe de algunos personajes que recorrieron ese área porque, entre otras cosas, no les daría tiempo a recorrer el área de donde proceden todas estas etnias, ¿no? Pero si se fijan en la imagen de la derecha, es esta misma, ¿no? Ahí ya sí es un dibujo de la expedición. La expedición se ha apropiado de las imágenes de otras expediciones, podríamos decir, anteriores, ¿no? Y entonces, las siguientes, bueno, esta no sé si se ve muy bien, es un dibujo en el que está representado precisamente Alejandro Malaspina. Dice, borrador de las atenciones que le dan las indígenas de Babao, están relajados, se ha quitado la peluca, le están peinando, en ese mismo proceso del viaje, del trabajo de estos dibujantes, cabe también el relajo, la posibilidad de algo que el propio Malaspina, por otro lado, está diciendo siempre, que hay una gran tensión a lo largo de todo el viaje y que es muy importante mantener el orden, y al mismo tiempo pues dejar un poquito de suavizar un poquito las normas para que la tripulación pueda vivir. Muchos de los marineros o de los oficiales incluso y de los propios especialistas abandonan la expedición a lo largo del viaje, no resisten la tensión del Entonces ellos mismos tienen, digamos, el sentido del humor de crear algunas imágenes de este tipo, incluso, por favor, de este otro tipo, que esta es una obra de Ravenet, que hace mientras están en la travesía, una vez que han salido de Panamá, y se inspira en unos de los dibujos de las mujeres de Panamá que habían realizado, pero naturalmente es una recreación. Ellos mismos en los diarios cuentan que en una de las poblaciones
que el cacique les ofrecía a sus mujeres y estos dijeron que es que les estaba esperando su esposa y le mostraban al cacique este dibujo. En fin, con esto quiero terminar simplemente llamándoles la atención hacia esos otros aspectos de acercamiento a las propias expediciones, a sus representaciones y a la manera de considerarlas no desde una perspectiva rígida, podríamos decir, que confunde la ciencia con la veracidad absoluta, sino la manera de entender la propia expedición, su trabajo, en el que está presente también esa comunicación constante con otras expediciones, con producciones artísticas ajenas. Hay que tener en cuenta que en la expedición Malaspina ninguno de los integrantes, ninguno de ellos había visitado nunca América y por lo tanto ellos al mismo tiempo que van realizando el viaje se van construyendo su propia versión del mundo americano. La aparente fidelidad a la realidad que desde nuestro punto de vista exigiría ese componente científico a veces nos hace no entender cuál es el proceso real de toda la expedición. Muchas gracias por su atención.